Hay muchísimas cosas que giran en torno a este tabú que existe en nuestra sociedad con respecto al tema de la adopción. Una de ellas, ya la estábamos hablando, es quizás la percepción que hay aún de la orfandad, que es pues negativa en muchos casos, lamentablemente. También el tema de la necesidad de descendencia, de la que ya hablábamos, y también el manejo o el desprecio que quizás en algún momento, no tanto ahora, pudo existir con respecto a este tema de la infertilidad. Se decía que cuando una persona pues adoptaba un niño, pues exponía a la luz pública su impedimento para tener su propia descendencia. Y esas cosas quizás fueron modelando esa creencia en torno a la adopción. Sin embargo, pues es algo que se ha venido venciendo a través de las campañas. Y me permito preguntar, ¿es más difícil ser adoptado en nuestro país que adoptar? Sin duda que sí. O sea, y además por el énfasis, porque en definitiva adoptar no es un derecho. En cambio, ser adoptado sí. Sí, porque no todo niño puede ser adoptado. El que va a ser adoptado es porque es adoptable. Así es. Y de acuerdo a nuestra legislación, eso significa que ha sido previamente certificado como adoptable. Y al momento de ser certificado como adoptable, le nace el derecho automáticamente de que le demos una familia. Justamente para allá iba, porque la LOPNA, la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, en el artículo 406, define la adopción como una institución de protección que tiene por objeto proveer al niño o adolescente apto para ser adoptado de una familia sustituta, permanente y adecuada. En este caso, ¿qué delimita o qué caracteriza a un niño para ser adoptado, apto para la adopción? ¿Qué requisitos debe reunir ese niño, niña o adolescente? Mira, básicamente son los vínculos. Todo se centra en torno a los vínculos con su familia biológica o familia de origen. Y para que se tenga esa condición de adoptabilidad, básicamente hay tres rutas o tres vías, ¿no? Okay. Una primera es quizás la más evidente, la más sencilla, la más directa, la más fácil, es el consentimiento por parte de los progenitores. Es decir, si, por ponerte un ejemplo quizás más propio de nuestra cultura, si vemos que una mujer llega a la maternidad y para las enfermeras, para todo el mundo, resulta evidente que ella no quiere, no tenía previsto ese embarazo, etcétera, ese niño pudiera estar en riesgo, ¿verdad? Okay. Pero sin embargo, ella, si se le plantea la posibilidad de la adopción, ella pudiera decir, bueno, yo puedo dar el consentimiento. ¿Y es necesario que lo dé la madre o el padre también debería intervenir allí? Debieran ser ambos, pero bueno, sabemos cuál es nuestra realidad con el tema Y generalmente son madres solteras las que llegan, digamos, a ese punto, ¿no? Muchísimas. Son mujeres que no tienen, digamos, vínculos con el padre del niño. Sí, el tema de probablemente eso, relaciones que son eventuales, pasajeras, transitorias, Okay. etcétera, relaciones de pareja que no son relaciones estables y no permiten quizás eso, que a lo mejor la figura del progenitor queda como que disminuida. ¿Cuál sería la segunda opción? La segunda vía para que el niño sea adoptable es lo que se conoce como la inexigibilidad del consentimiento o la inexigibilidad de esa responsabilidad parental. Es decir, que esa familia de origen, esa madre, ese padre, esos tíos, esos abuelos, oye, no están en capacidad y en un momento dado no solo es eso, sino que además no son localizables, no se conoce su paradero o están sujetos a un proceso de interdicción o están sujetos a una pena de prisión o ese tipo de cosas que le imposibilita verdaderamente ejercer plenamente las atribuciones que plantea la patria potestad. Así es. ¿Y la tercera vía? Y la tercera, que es quizás una que pudiera ser la más frecuente, sin embargo es una de las menos utilizadas y las más complicadas a veces, es la privación y la extinción de la patria potestad. Con la extinción de la patria potestad es porque ya se trata de un juicio contencioso, es decir, yo te voy a demandar porque tú
no estás cumpliendo con las Así es. obligaciones como padre. Sobre todo se ve muchísimo en el caso de niños maltratados, donde el padre y la madre pues tienen quizás la misma responsabilidad allí, Sí. pues un juez determina la extinción de la Sí. patria potestad para ambos, ¿no? Claro, y aquí lo difícil muchas veces es la complejidad, porque cuando hablábamos, por ejemplo, de que tenemos una familia, unos padres que son víctimas y se convierten en victimarios. Ok. O sea, si yo tengo problemas de adicción, si yo tengo problemas tuve problemas de nutrición, de alimentación, de acceso a la escolaridad, entonces tú vienes ahora a exigirme a mí responsabilidades. Obviamente no es fácil, pero las responsabilidades, por muy mínimas que sean, te las tengo que exigir, porque Así si tú es. si yo permito y tú lo aceptas de tener un hijo, bueno, comprométete, Así es. comprométete. Ahora, bueno, como les comentábamos, tenemos un material que preparó nuestro equipo de producción que habla sobre el marco legal de la adopción en nuestro país. Vamos a verlo y al regreso comenzamos a leer los muchísimos comentarios que ya nos llegan a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Allí tienen el material. El artículo 406 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente establece que la adopción es una institución de protección que tiene por objeto proveer al niño, niña o adolescente apto para ser adoptado o adoptada una familia sustituta, permanente y adecuada. Esta misma ley establece que la adopción puede ser nacional o internacional y que pueden ser adoptados o adoptadas quienes tengan menos de 18 años para la fecha en que se solicite la adopción. La adopción también puede ser conjunta o individual. El artículo 411 estipula que la adopción conjunta solo puede ser solicitada por cónyuges no separados o separadas legalmente y por parejas conformadas por un hombre y una mujer que mantengan una unión estable y que cumplan los requisitos establecidos en la ley. La adopción individual puede ser solicitada por cualquier persona con capacidad para adoptar, con independencia de su estado civil. Según el artículo 419, los consentimientos que se requieren para la adopción no pueden ser obtenidos en ningún caso mediante pago o compensación económica o de cualquier otra clase. Otro aspecto importante es el periodo de prueba necesario para decretarse la adopción. La ley estipula por lo menos 6 meses, durante el cual el candidato o candidata a adopción debe permanecer de manera ininterrumpida en el hogar de quienes hayan solicitado la adopción. Interesante información. Comenzamos a leer entonces muchísimas preguntas y comentarios que nos llegan a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy la etiqueta que utilizamos, Adopta sin tabú. Bisley García dice por acá: yo quiero adoptar, pero son muy complicados los pasos a seguir y en punto fijo no hay a dónde ir. ¿Son complicados los pasos para la adopción? ¿Es fácil adoptar en Venezuela? Los procedimientos, las personas a veces, cuando aún no conocen propiamente qué le están solicitando, a veces piensa que es que la burocracia, es que el tiempo, es que los requisitos, y la verdad que allí no están las dificultades, allí no está el problema. ¿Dónde están? El problema está, por ejemplo, la señora que escribe del estado Falcón. Entonces, el IDENA tiene 24 oficinas regionales, tiene 24 oficinas estadales de adopción, y cada una maneja su propia jurisdicción. Tomando el caso de la señora de Falcón, Falcón, por ejemplo, tradicionalmente ha tenido muy, muy bajo movimiento de adopciones, lo cual no quiere decir que no pueda tener una enorme demanda de solicitudes. Así es. ¿Y pueden estas personas quizás dirigirse a otro estado a iniciar sus trámites de adopción si no hay allí en Falcón quizás? Mira, lo que manda no es la necesidad o el derecho o el pretendido derecho de nosotros de tener hijos, sino lo que manda es la necesidad, el derecho humano fundamental del niño de tener su familia. Así es, porque siempre se habla de, bueno, sí, los padres tienen, digamos, la necesidad o quieren voluntariamente adoptar un niño porque no pueden tener hijos, por diversas razones. Pero nadie se detiene quizás muchas veces a ver, bueno, o a pensar, ¿qué está pasando con la cantidad de niños que hay en este momento en nuestro país en diversos casas o hogares de cuidado, ¿no? ¿Cómo es la vida de esos niños? ¿Dónde queda el derecho que tienen esos niños a gozar de una familia, ¿no? Sí, realmente esa es una preocupación fundamental para nosotros y en este momento precisamente todas las acciones
toda la sensibilización que estamos haciendo, por ejemplo, desde Proadopción, está orientada en muy buena medida a eso, a que se puedan transparentar y hagamos un gran salto, hagamos un cambio drástico entre lo que es, oye, tener esos niños allí invisibilizados, a de pronto saber quiénes están necesitando, ameritando por derecho legítimo, fundamental, tener su familia hoy. Y ya que caes en ese punto, ¿hay quizás un registro en nuestro país que nos permita saber el número de niños que están esperando ser adoptados? Sí, yo les comentaba en esta semana que hemos estado celebrando, la Semana de la Adopción, que ya tendremos ocasión también de explicarles un poco sobre eso. Claro que sí. Esta semana muchos medios, muchos periodistas, claro, lo primero que buscan es también la información, es la data, es la estadística, para situarse frente al problema. ¿Y hay estadísticas? Las estadísticas se vienen utilizando de forma muy pobre. O sea, eventualmente los voceros oficiales hablan de ellas, uno las consigue en los informes que se presenta el país a Naciones Unidas, pero no hay digamos, un espacio y una estadística confiable y convencional. Así como yo siempre pongo el ejemplo, como cuando se manejan las cifras, por ejemplo, del Banco Central, que tú dices que nadie está en desacuerdo con eso y todos coincidimos. Decimos, bueno, vamos a aceptar que esa es la tasa de inflación. Y ahí todo el mundo se pone de acuerdo y dice, mira, sí. Claro, pero se habla de un tema que te pueden decir que en un año, por decir algo, fueron adoptados 50 niños, pero si no conoces el universo o cuál es la población de niños que aún esperan ser adoptados, pues es difícil decir si es satisfactorio o no el proceso de la adopción en nuestro país. Sí, y allí es donde hace falta la precisión, porque el problema es que en cada caso, en cada niño, frente a esa dificultad que mencionábamos antes del corte, decíamos que está la dificultad de la familia de origen a poder ejercer su responsabilidad. Y está la condición del niño que decía, oye, tú ameritas una familia. Pero es que la que tienes no está en condiciones de darte el afecto y cubrir tus necesidades. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ahí hay que tomar en un momento dado decisiones que son importantes, que son firmes y que pueden ser hasta drásticas. Pero sí, si tú les pones lapsos, también, o sea, el niño no puede esperar toda su vida a que su papá y su mamá, por ejemplo, oye, se regeneren de un problema de una adicción, de estar en unas situaciones de peligro, de estar expuestos de esa manera. Así es. Andrea nos dice, por ejemplo, ¿se podría adoptar si eres madre soltera? Pregunta ella, respuesta breve, por favor. Absolutamente. Paola Cardona dice por acá, adopción sin tabú, adopta sin tabú. En Venezuela existen aún muchas trabas para la adopción, es un proceso sumamente engorroso. ¿Es esto así? Caemos nuevamente en el tema de que estás conversando de la burocracia, de todo aquello. ¿Es un proceso largo? Más o menos, ¿cuánto demora un proceso de adopción en nuestro país? A nosotros nos gusta que la persona se acerque a la realidad, porque nosotros decimos que esto de que la adopción es engorrosa o que es difícil es un lugar común. Es un lugar común y hemos venido entendiendo por qué se producen los lugares comunes. Los lugares comunes se producen porque uno tiene miedo, porque la persona que, por ejemplo, adoptó por los caminos verdes, tú le vas a preguntar mañana si hacerlo legalmente es fácil. ¿Qué crees tú que diría? Quien lo hizo mal, quien lo hizo por los caminos verdes y agarró a una muchacha que estaba embarazada y le dijo, mira, anda a dar luz y me cambias la cédula. Ahora, pero ¿cuán frecuente quizás es ver casos de padres que, digamos, mueren en el intento, por decirlo así, o tiran la toalla antes de llegar al final de un proceso de adopción? Porque muchos pueden demorar años incluso. Sí, pueden demorar años y nosotros decimos que el problema no es el tiempo, porque el tiempo muchas veces se asocia a la ansiedad que nosotros podemos tener. Porque así como al principio no nos atrevemos a dar el paso de adoptar porque nos tenemos miedo de adoptar, cuando decidimos adoptarlo queremos para allá. Entonces, pero el tiempo no es lo importante realmente, porque va a depender, oye, hay un niño que amerita una familia, oye, si no lo hay, ¿por qué yo me voy a desesperar? Yo tendría que celebrar que no hay un niño privado de familia en mi región, pero si yo lo asocio a mi necesidad, obviamente caigo en la urgencia. Y durante ese
proceso de adopción que a veces, como ya usted lo confirmó, puede demorar años. ¿Hay contacto entre los posibles padres y el niño que se quiere adoptar? Puede haberlo, depende de cuál sea el camino, la ruta, hasta la edad del niño. Okay. O sea, hay un proceso, por ejemplo, de emparentamiento. Okay. Y el emparentamiento pudiera ser más breve o más largo, dependiendo, por ejemplo, de la edad del niño. De eso vamos también a hablar más adelante. Tenemos muchísimas preguntas todavía que nos llegan a través del Twitter. Recuerden utilizar la etiqueta Adopta Sin Tabú. Culmino con un par de comentarios por acá y nos vamos a un corte. Lidena, que es el responsable de las adopciones, no da respuesta a los que quieren adoptar, nos dice Carol Valeri. Otra persona por acá, Xiomara Cordido, dice: soy madre adoptante y fue duro vencer el tabú social. Hablo con mi hijo de adopción a diario, rompimos el tabú. Esto es importantísimo, ¿es así, José Gregorio? Absolutamente. Sobre todo para vencer eso que quizás forma parte del principal miedo que tienen muchos padres hacia la adopción. ¿Cómo fue en tu caso? No, sin duda que tú tomas unos riesgos. Hay personas que, por ejemplo, dicen: oye, me gustaría que mi hijo se pareciera a mí, para que él no sufriera las consecuencias de un acoso escolar cuando vaya al colegio. Así es. Tenemos que hacer una pausa, José Gregorio. Al regreso, entonces, nos cuentas un poco de cómo fue tu experiencia. Amigos, ya venimos.